esto está cubierto, digamos, por una cultura, ¿no? Una cultura que, digamos, enmarca cuál es la ideología de la organización, ¿ok? Entonces, ahí, digamos, ya hemos también conversado de esto, cuáles son los mecanismos de coordinación que existen. Hablamos de lo que implica una adaptación mutua, una supervisión directa y normalizaciones que yo puedo ir estableciendo. Entonces, y vemos eso también, ya hemos conversado, como en digamos, las diferentes formas de relacionar la organización, ¿ya? Y cuando yo diseño la organización, tengo que ver, digamos, los diferentes componentes, cómo se van a ir, cómo se llama, manifestando en ella, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de esto, yo puedo definir diferentes tipos de organización. A esto iba un poco la presentación. Entonces, Misber define que hay organizaciones de tipo empresarial, hay organizaciones de tipo máquina, hay organizaciones de tipo diversificada, profesional, innovadora, misionera y política, ¿no? Y ustedes me van a decir cuáles de esas formas de organización implica una empresa consultora, ¿no? Entonces, cuando tengo una organización empresarial, tengo, digamos, el poder muy centralizado, ¿no? Donde todo está relacionado a través de adaptación mutua porque el poder lo ejerce, digamos, la alta dirección. No existe una línea media ¿cómo se llama?, desarrollada, ¿no? Y todo, digamos, la relación es a través, digamos, de adaptación mutua, de sus coordinaciones directas, ¿no? Y cuando tengo una organización tipo máquina, tengo una organización donde el poder fuerte está en la tecnoestructura porque estandariza, digamos, los procesos, estandariza, da reglas, digamos, que deben ser obedecidas por toda la organización y, digamos, tiende mucho a la estandarización de procesos, ¿no? Donde la línea media es muy grande porque se establece diferentes mecanismos de control, ¿no? ¿Sí? En cambio, una organización diversificada, es cuando yo tengo, digamos, una cobertura más amplia, puede ser cobertura geográfica o como cobertura de diferentes productos o servicios que genero, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo hago una descentralización, digamos, de la organización en diferentes segmentos, ¿no? Donde estandarizo las líneas de producción de servicios que voy desarrollando, ¿no? En una organización tipo corporación, por ejemplo, se adapta más a este tipo de esquema, ¿no? Ahora, cuando hablo, digamos, de una organización profesional, hablo de una organización donde, un momento, por favor. Cuando hablo de una organización profesional, hablo, digamos, de una organización donde el núcleo operativo es muy grande, ¿no? Y donde la descentralización horizontal, digamos, donde tengo el área de apoyo se genera muy grande, ¿no? Una empresa constructora, por ejemplo, está muy esquematizada dentro de este esquema, ¿no? Donde, digamos, la tecnoestructura tiene un bajo desarrollo, pero sí las áreas de logística y de apoyo, ¿no? Y las áreas de tecnología, ¿no? Y donde, digamos, la parte operativa también es grande, ¿no? Por la forma como opera, ¿no? Una digamos, organización, digamos, innovadora, es una organización, digamos, donde tengo descentralizo las funciones en forma muy, muy selectiva, ¿no? Esta es un tipo de organización que se apoya mucho en áreas de investigación, ¿correcto? A diferencia de una organización misionera, donde, digamos, organizaciones como digamos, organizaciones de tipo religioso, trabaja mucho esto a través de una especie de ideología donde la tecnoestructura está muy bien desarrollada y de ahí una descentralización fuerte, ¿no? Y donde se estandarizan normas, donde todo está regulado, ¿no? Una organización militar, por ejemplo, está muy organizada en ese sentido, ¿no? Que va también hacia una organización política, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este esquema, ustedes podrían establecer más o menos qué características tiene una estructura, digamos, de una organización que se dedica a la consultoría, ¿no? Entonces,
no sé, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál creen que se adapta más a una organización, digamos, una empresa consultora, como digo, una organización de tipo empresarial, una organización máquina donde tengo definido más que nada una tecnoestructura y áreas de apoyo muy desarrolladas, con una línea media de control muy desarrollado, una organización diversificada o una organización profesional donde, como digo, va mucho a la generación de productos o servicios, o organizaciones de tipo, digamos, más innovadoras que tienen que ver, digamos, con el tema misional, ¿no? Una es, no sé, ¿qué opinión tiene? Yo cuando, digamos, tengo una organización tipo consultoría, ¿qué es lo que más debo tener desarrollado? El área de investigación. Claro, el área de investigación, pero esa área de investigación, ¿dónde va a estar ubicada? En la parte del core business de la empresa, ¿no es cierto? Porque el hecho de la investigación, innovación y la aplicación de esa innovación va a estar desarrollado mucho más en el núcleo, o sea, van a bajarlo al núcleo operativo, ¿no? ¿Y cuál es la relación que debe existir, digamos, entre las personas que dirigen la estructura, ¿cómo se llama? La estructura de la consultora con la parte, digamos, operativa de la consultora. ¿Cómo se relaciona? ¿Por supervisión directa, adaptación mutua o estandarizaciones? Adaptación mutua, ¿no? Porque yo, digamos, me voy a relacionar con diferentes especialistas. O sea, yo voy a tener un área operativa muy desarrollada, que es la que va a actuar hacia, digamos, hacia el frente externo, porque voy a trabajar con empresas consultoras, con empresas, digamos, a las cuales yo le voy a dar mi soporte en aspectos de consultoría que ellos requieren de algo que ellos no pueden resolver, ¿correcto? Yo tengo que tener un área operativa muy grande que se va a comunicar, digamos, con los niveles de decisión que son los que consiguen los contratos, los que son los que se relacionan con el entorno, porque una cosa que tiene que hacer mucho la empresa consultora es una relación muy fuerte con el entorno, porque no tienen las cosas establecidas, porque va a tener que ir analizando, digamos, el mercado e ir conectándose con el mercado para poder obtener, digamos, actividades, proyectos, contratos que le permitan, digamos, trabajar, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces, la empresa consultora es una empresa, digamos, cuyo ápice estratégico está muy, digamos, muy desarrollado, pero sobre todo hacia la parte externa, ¿no? También trabaja hacia la parte interna, ¿no? Sus áreas de apoyo, por ejemplo, su área de recursos humanos, más va a estar orientada más al desarrollo de las capacidades y habilidades, medir el nivel de capacidades y habilidades que tienen los profesionales que integran la estructura, digamos, de la consultora, para ir desarrollando y viendo qué brechas tienen sobre ciertas metodologías, ¿no? Su área logística es muy pequeña, su área contable financiera es muy pequeña, su área de tecnología sí, porque debe darle soporte, ¿no? En el uso de tecnologías, ¿no? Entonces, el desarrollo del área de apoyo es un desarrollo no muy grande, en cosas precisas. En el tema, digamos, de planeamiento, en el tema de eso, tampoco es muy desarrollado, porque todo va a bajar al núcleo operativo, ¿no? Va a bajar el núcleo operativo porque al final tiene que trabajar hacia el frente externo, ¿no? No tanto hacia un frente interno, porque la tecnoestructura trabaja mucho hacia adentro, normalizar cosas, establecer cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tecnoestructura va a ser pequeña, ¿no? Si yo tengo un área, como mencionó su compañero, de investigación,
para poder captar nuevo conocimiento, eso debe estar en el núcleo operativo. No debe estar en la tecnoestructura, debe estar en el núcleo operativo. O sea, al final su mapa de procesos, de sus, digamos, procesos misionales, están muy orientadas al tema de investigación, al tema de captación de conocimiento, al tema de, ¿cómo se llama?, de gestión de proyectos para poder viabilizarlo, cosas, ¿no? Entonces, porque como digo, sus factores críticos están relacionados al reconocimiento, están relacionados a la captación de personal, al mantenimiento del personal, porque, digamos, el recurso profesional es importante, y a la generación de una base de conocimientos. Esa base de conocimientos está apoyada, sí, por la de tecnología, pero debe ser desarrollada en el núcleo operativo. Entonces, el núcleo operativo, digamos, tiene otras funciones no clásicas de una organización formal, ¿no? En una organización formal, en el núcleo operativo está la de ventas, está la de mercadotecnia, producción, finanzas, qué sé yo, ¿no? De acuerdo al tipo de negocio que es. Pero una empresa consultora tiene características particulares, ¿no? Entonces el núcleo operativo, ¿cómo se llama?, está muy desarrollado en los procesos que ustedes consideran como críticos para que la empresa consultora se mantenga en el tiempo, ¿no? Por eso tienen que ver cuáles son sus factores críticos para que la empresa consultora, ustedes como consultores, también se mantengan en el tiempo, ¿no? Porque así como la empresa se desarrolla, los consultores tienen que desarrollarse. ¿Ok? ¿Alguna idea, pregunta, opinión? ¿No? Ok. Ahora, lo que yo les advierto es una opinión, ¿no? No es una verdad, ¿no? O sea, es una opinión de acuerdo a lo que yo considero. Ustedes deben tener también, deben ir desarrollando, digamos, sus opiniones, ¿no? De tal forma que van generando, digamos, viendo, ¿no? Entonces, este tipo de organización empresarial se adaptaría un poco más a eso, ¿no?, que las otras, ¿no? Esto lo plantea Mitzberg, no lo planteo yo, ¿no? Y existe otro modelo, digamos, otra forma, digamos, de ver también las organizaciones en función de estos 7 círculos, ¿no?, que ya es otra forma de enfocar la estructura orgánica, ¿no?, que ya no hablamos, digamos, de una teoría como la de Mismer, sino hablamos de otra, donde lo que digamos, se conceptualiza son estos 7 componentes que debería tener, digamos, la estructura orgánica con el fin de ir, ¿cómo se llama?, desarrollándose, ¿no? Donde estrategia se entiende, estructura se entiende, o sea, es una estructura orgánica que debe ir generándose de acuerdo a la dinámica que se va dando. Los sistemas no solamente de información, sino también los sistemas que deben existir dentro de la organización para que esta organización sea más coherente en el tiempo. El estilo, que tiene que ver un poco con la cultura, ¿correcto? Con la cultura, con la generación de una forma de trabajo que, digamos, tiene que tener la organización. El tema, digamos, de habilidades y capacidades que tienen que tener las personas, ¿no? Y esto también apoyado, digamos, por un staff o personal de apoyo, ¿no? Gente de mucho nivel, digamos, de conocimiento que permita, digamos, generalmente los asesores o las personas de mayor conocimiento son las que están dentro de este círculo, y todo, digamos, relacionado a un sistema de metas, ¿no?, de una gestión, digamos, que debe manejarse a través de indicadores y de metas, ¿no? Eso se explica acá, ustedes lo pueden revisar. Es una forma también de ver la organización, ¿correcto? Y vemos cómo, digamos, esta organización se va transformando en el tiempo, ¿no? Se va transformando en el tiempo, donde, digamos, como hemos visto que al final siempre la estructura orgánica llega, digamos, cuando ya tiene mayores niveles de madurez, llega a trabajar mucho por equipos, ¿no? ¿Okay? Existen otras estructuras de redes que también ustedes la pueden enseñar, eso se la dejo como ejercicio para ustedes, ¿no? Okay. Simplemente he querido plantear algunas formas de ver las organizaciones y cómo, digamos, ustedes pueden apoyarse con esto, que es, imagino, es nuevo para ustedes.
para que ustedes puedan, digamos, de acuerdo a eso, estructurar una organización, ¿no? De acuerdo a la forma como la quieren estructurar. Ahora, la organización, cuando digamos, esto lo voy a tratar, se lo voy a dejar más como tarea para ustedes, pero es importante ver de que la organización tiene que ser una organización formal, ¿no? Que de acuerdo digamos, a cómo está, digamos, constituido, digamos, las reglas del Estado, tiene que ser una sociedad. O sea, es una entidad jurídica, ¿no? Que tiene ciertas, digamos, estructura de acuerdo a cierto esquema, ¿no? Acá lo que le explica es cómo en las sociedades, los diferentes tipos de características de los diferentes tipos de sociedades que ustedes deberían constituir, ¿no? Entonces, en su trabajo, ustedes deberían decirme qué tipo de sociedad es la que ustedes están constituyendo, ¿no? Una sociedad anónima, una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita. Esto es lo que dice el dispositivo. Le voy a mandar la norma que rige esto, tanto para empresas, sobre todo privadas, o sea, porque toda empresa privada debe constituirse, digamos, bajo este esquema, bajo este tipo de sociedad, ¿no? ¿Ok? Donde yo también puedo tener sociedades, digamos, EIRL, ¿no? Y estos son los pasos que yo debo seguir, digamos, para constituir un tipo de sociedad, ¿no? Eso ustedes lo examinan, ¿correcto? Y, y de acuerdo a ese examen que ustedes hagan, ustedes deberían determinar qué tipo de sociedad es la que ustedes quieren constituir y por qué, ¿no? Y está de acuerdo a las características del tipo de sociedad que quieren constituir, ¿no? Porque no van a constituir una empresa consultora pública, ¿no? Es privada. Como privada, digamos, debe estar regida bajo la ley de sociedades, entonces ustedes tienen que decir qué tipo de sociedad es la que quieren constituir, ¿no? Y tendrán su RUC y tendrán su personalidad jurídica de acuerdo a la forma como le exige la ley, ¿no? ¿Ok? Simplemente, y eso les voy a dar el marco normativo de tal forma que ustedes pueden, en función de ese marco normativo, regular, ¿no? ¿Ok? Hasta acá un poco el tema, digamos, de cosas que les estoy pidiendo, porque les estoy pidiendo, digamos, un mapa de procesos, les estoy pidiendo una estructura orgánica, les estoy pidiendo que me digan qué tipo de sociedad es. Y pueden hablar también de que si la sociedad de ustedes es con qué características tiene, ¿no? De las diferentes cosas que hemos hablado, pueden hablar, digamos, de las características de la sociedad que constituyen en función, si esas características, como se llama, apuntan a que sea una estructura informal, formal, ¿no? Donde van a tener, digamos, una estructura de repente muy plana, donde las coordinaciones son, digamos, por coordinaciones por adaptación mutua. Todas esas características ustedes la pueden sacar de este material y eso en su exposición lo pueden comentar, ¿no? Como características de lo que debe ser su organización, ¿no? Que suma a lo anterior, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, un aspecto importante, no sé si hasta acá hay una pregunta, nos queda hora y media. ¿Existe alguna pregunta hasta acá, alguna duda? No. Bueno, ya para esta hora media final, un poco vamos a comenzar a conversar, ya no de aspectos que tengan que ver, digamos, con cómo yo, cómo se llama, diseño esta estructura orgánica, le doy ciertas funciones a la estructura orgánica, sino también, digamos, dentro de esta estructura orgánica hemos dicho de que el planeamiento estratégico determina, digamos, la estructura, pero también determina un poco el tema de las personas, ¿no? Entonces, el recurso humano es un recurso importante, fundamental para toda organización, más aún para una empresa consultora, ¿no? Entonces, acá vamos a conversar en lo que queda de tiempo, eso lo terminamos la siguiente clase, ¿no? El tema, digamos, cómo yo gestiono a las personas, ¿no? Porque al final, un valor, como hemos dicho, una empresa consultora tiene tres cosas críticas para mí. Pueden haber otras que ustedes sería bueno que las pongan,
Me agradaría porque eso también me permite a mí aprender, pero se considera, digamos, que una empresa consultora debe sobre todo tener, como digo, cuidar mucho su reputación, cuidar mucho, digamos, el nivel, la base de conocimiento que tiene, y lo otro es a las personas, ¿no? Porque al final el valor que va a generar, digamos, la empresa consultora va a ser a través del comportamiento de las personas. No solamente desde el punto de vista de su conocimiento, también sí, hemos conversado sobre, digamos, el comportamiento que tiene que tener la persona, ¿no? Bajo ciertos criterios, ¿no? Y dentro del trabajo lo que yo les voy a pedir es, digamos, que ustedes me especifiquen cuál es el perfil de puestos, ¿no? Que requieren, digamos, por lo menos tienen que definir 5 puestos dentro de esta estructura orgánica. Y dentro de esta estructura orgánica, estos puestos deben tener ciertas habilidades y capacidades, ¿no? Entonces, ahora, yo para ya fuera, digamos, del trabajo que les pido, vamos a conversar sobre lo que implica una gestión por desempeño, porque las organizaciones, el aspecto de recursos humanos debe estar orientado mucho a una gestión por desempeño, ¿no? Donde existen conceptos que debemos también conversar sobre el tema de cómo debe ser el liderazgo, cómo debe ser lo que estamos tocando, el tema de desarrollo de habilidades y capacidades, cómo yo debo hacer la gestión del conocimiento de la organización, cómo gestionar el conocimiento. Porque a lo largo de la actividad de la empresa consultora se va a ir generando conocimiento. Y esa es una gran falencia que existe en la mayoría de las organizaciones, ¿no? Que el conocimiento queda en el especialista, queda en el recurso humano que después migra. Y automáticamente estoy perdiendo un activo muy importante para la empresa, que es el conocimiento de esa persona que migró. Entonces, yo debo tener ciertos conceptos de cómo yo gestionar el conocimiento, ¿no? Y sobre eso desarrollaré una serie de medios para poder por lo menos mantener el conocimiento, ¿no? O ciertas formas de hacer trabajar la organización, donde yo generaré, digamos, personas que van aprendiendo de los expertos, para que cuando estos expertos se retiren o migren, digamos, ese conocimiento se mantenga y mantenga yo personales con esas mismas habilidades y capacidades, ¿no? Que me permitan ir generando las cosas que yo tengo que generar, ¿no? Como hemos dicho, para generar valor y ir posicionándome y manteniéndome en el tiempo, ¿no? Y la otra cosa que queremos conversar, que ya lo hemos tocado un poco en antes, es el tema de generar, digamos, sistemas que me permitan manejar, digamos, el reconocimiento, porque las personas al final requieren reconocimiento, ¿no? Y una forma, por ejemplo, mi gerente tiene un estilo muy particular de que cuando recibe algo, un producto, algo que le han dado las personas para poder él resolver algún requerimiento que tiene, ¿no? Como siempre agradece, ¿no? Agradece y lo hace de forma pública, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque al final yo, digamos, me mantengo también en una organización no solamente por el hecho de que, digamos, aprendo, sino también porque se me reconoce eso y tengo un posicionamiento dentro de eso. Por ese reconocimiento me permite también ir luego migrando a otras organizaciones. Y ustedes saben que cuando, digamos, hay proceso de selección de personal, siempre se exige eso, ¿no? Se exige, digamos, un poco saber la opinión que tienen las personas que trabajaron con ustedes. Entonces, el tema de reconocimiento es un tema que sí me gustaría conversarlo, que va dentro de este tópico de lo que es gestión de recursos humanos, ¿no? Porque vamos a tocar diferentes aspectos de lo que implica la parte de la gestión de recursos humanos, ¿no? Si hay algún tema además que quieran tocarlo, me lo pueden sugerir, me lo pueden pasar por correo, cosa que yo en la clase que viene lo puedo tocar, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces vemos que, digamos, con esta, digamos, característica, digamos, de gestionar el recurso humano y de darle importancia a la gestión de recursos humanos, ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces vemos que, digamos, esto, sobre todo ya en los últimos años, ya tiene, digamos, una mayor importancia y predominancia dentro de la organización.
como digo, como hemos conversado, digamos, cuando aparecen las organizaciones, aparecen mucho las organizaciones en función de ir diseñando la tarea, ¿no? Y para ver, digamos, esta tarea, como hemos visto, existe un derrotero desde un macroproceso hasta el nivel de tarea. Como vimos, la parte, digamos, básica de la organización es la tarea. Entonces, eso fue lo primero que se fue generando en las primeras organizaciones que fueron apareciendo, ¿no? En el siglo pasado, donde lo que se apuntaba mucho es el tema del estudio, digamos, de tiempos y movimientos, ¿no? Y el tema, digamos, del desarrollo del consejo hacia las personas, ¿no? Ahora, esto fue evolucionando, digamos, hacia, digamos, formas que fueron apareciendo, porque las personas también comenzaron a exigir, digamos, que se respete sus derechos, que se respete, digamos, lo que ellos aportan hacia la organización, ¿no? Entonces aparecen los sindicatos, las leyes laborales, ¿no? Donde yo, digamos, la actividad estaba muy orientada a la comunicación, ¿no? Entre los diferentes componentes de la organización para poder constituir estos elementos o dar este tipo de normativa que iba un poco favoreciendo, digamos, a la forma como se organizaba el trabajo, ¿no? Que van, digamos, al hecho de que podamos trabajar 8 horas o 48 horas a la semana y eso está apoyada por normativa, ¿no? Y esos son derechos que uno va ganando, ¿no? Para luego ir, digamos, a mecanismos que iban apareciendo en el tema de compensaciones y beneficios, ¿no? Que se iban dando, digamos, en función, digamos, de un mayor estudio de la parte remunerativa, digamos, que deberían recibir las personas, ¿no? Y otros beneficios, acuérdense del modelo de Maslow, no sé si lo han visto, donde cada persona, digamos, lo que busca es, porque al final lo que yo busco con todo este tipo de esquemas es la satisfacción de la persona, que la persona se sienta cómoda e integrada a la organización, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, uno de los elementos primeros que se vio fue el tema del salario, ¿no? Y ese salario amarrado, digamos, al costo de vida que implicaba, ¿no? Y a ciertos beneficios que se iban dando. Como digo, la persona lo que busca primero es satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades de salud, de ingreso económico, y poco a poco va tendiendo hacia, digamos, hacia el hecho de poder plasmar su conocimiento y al hecho de realización personal. Al final la persona ya no busca tanto, digamos, el tema de, una vez que tiene coberturadas sus necesidades básicas, ya va orientando su actividad hacia la realización personal, ¿no? Entonces, nosotros queremos personas que trabajen dentro de la organización, más en una empresa consultora, que busquen su realización personal como meta individual, ¿no? Entonces, eso se fue generando también. Entonces, se fue generando beneficios sociales y de pensiones, ¿no? Sobre todo en el tema de salud, ¿no? Porque una de las cosas que preocupa es no solamente el tema, digamos, de cobertura, digamos, de necesidades básicas, sino también el tema de salud, ¿no? Como necesidad básica, ¿no? Y esa es una de las cosas que a veces se descuida, ¿no? ¿Ok? Para luego, digamos, comenzaron a aparecer otros mecanismos, comenzaron a aparecer mecanismos de relación con los empleados, y con eso se fueron dando ya una orientación empresarial hacia a dar capacitaciones, desarrollar, digamos, más a las personas, dividir más el trabajo, de tal forma que, digamos, no se le daba mayor carga laboral. Y la participación, digamos, mayor, el involucramiento mayor del trabajador, ¿no? Ahí aparece ya en el tema de los círculos de calidad, digamos, una mayor precisión en el tema de la capacitación, ¿no? Donde también eso fue, digamos, acompañado a otro tipo de intervenciones, digamos, del gobierno, con el de darle mejores condiciones laborales, ¿no? Al trabajador, basados ya en una normativa, ¿no? Ya el reconocimiento del trabajador, digamos, porque como digo, una cosa que afecta mucho a la organización es la rotación del trabajo, de los empleados, ¿no?
Entonces, lo que, digamos, se busca es mayores para poder, digamos, ya ir hacia el tema, digamos, de la gestión, digamos, una gestión ya basada, digamos, en el desarrollo por competencias, ¿no? Que ya aparece más en los años siguientes, ¿no? Entonces, estamos viendo, digamos, que las organizaciones van migrando desde un trabajo tradicional a buscar, digamos, el desarrollo de las personas para que las personas, digamos, se vayan buscando, digamos, digamos, un poco la realización al poder, digamos, laborar, ¿no? Entonces, eso, digamos, ayuda a que eso vaya generándose un mayor vínculo entre el trabajador y la empresa, ¿no? Donde el trabajador se va motivando más, ¿no? Y va, digamos, generando mayor niveles de competencia en la empresa, ¿no? Entonces, yo, digamos, voy generando diferentes tipos, digamos, de medios donde el trabajador se va vinculando más con la empresa, ¿no? Entonces, lo que se busca al final es que el trabajador tenga un sentimiento muy fuerte hacia lo que hace, ¿no? Se sienta comprometido hacia lo que hace. Donde, digamos, ese tipo, digamos, de formas debería ser sobre todo muy orientados, digamos, a lo que, digamos, se va generando dentro de organizaciones mucho más eficientes, más eficaces, ¿no? Para poder dar respuesta también a ciertas, digamos, actitudes que se tenga ante problemas dados. Hemos visto que, digamos, muchas veces no solamente la empresa se ve, digamos, expuesta a las actividades que ya tiene establecidas, sino también a situaciones que son imprevistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud, digamos, que se busca, digamos, en el trabajador ante esos problemas que se van dando, que no están muy bien estructurados, ¿no? Donde ahí, digamos, va a jugar un aspecto muy importante, el talento de la persona, la capacidad de la persona de dar respuesta ante eso, ¿no? Entonces, yo busco, digamos, un tipo de evolución, digamos, del perfil, digamos, de las personas, donde yo, digamos, yo voy orientándome, digamos, hacia, digamos, un tipo de perfil, digamos, de la persona que gestiona el recurso humano, ¿no? De un tipo de perfil en el cual él, ¿cómo se llama? Va, generando sobre todo habilidades blandas, ¿no? Donde él se vuelve especialista en el negocio en el que trabaja las personas, se entiende porque genera empatía hacia ellos, asesora, digamos, al recurso humano en una forma de que lo acompaña, digamos, a la realización de sus tareas. Son gestores, donde, digamos, yo tengo, digamos, mucho mayor flexibilidad dentro del trabajo. Estamos hablando de condiciones ya ideales, ¿no? Donde, digamos, vamos haciendo de que el trabajador se incorpore más al negocio, y eso es producto, digamos, de la labor, digamos, del ejecutivo, ¿no? El ejecutivo que maneja la parte de recursos humanos, ¿no? ¿Ok? Donde él tiene que tener una comprensión amplia, digamos, de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos claves, digamos, que se ven, que tienen que enfrentarse, digamos, el que dirige el tema de recursos humanos, ¿no? Para poder orientar, digamos, a las personas hacia esa proyección, hacia no buscar personas que hagan la tarea en sí porque tienen que cumplirla, sino hagan la tarea en función, digamos, de que esa tarea les permite realizarse, ¿no? Y se vayan formando ámbitos de trabajo mucho más integradores, donde, digamos, la persona se sienta realizada, ¿no? Y eso hace de que también la persona se sienta más comprometida con la organización, ¿no? Y que no busque, digamos, en una primera instancia irse de la organización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos, digamos, que se ven, digamos, enfrentan los directivos, ¿no? Es un poco ese alineamiento, ¿no? Entre lo que, digamos, quiere el individuo y lo que la organización quiere, ¿no? Entonces yo debo hacer un ajuste ahí donde ambos deberían, digamos, sumar en una sola dirección, ¿no? Los
dilemas, digamos, de valores éticos que deberían generarse dentro de la organización y de la responsabilidad social que se debe tener. Actualmente ya las organizaciones no son organizaciones cerradas, sino son organizaciones abiertas, que están muy relacionadas, digamos, con su medio, ¿no? Y es de ese punto de vista es que vemos que, digamos, muchas de las cosas que se van dando orientan a la organización en ese sentido, ¿no? Al cuidado del medio ambiente, al tema de la contaminación, al tema de la responsabilidad social que tiene la organización con los grupos poblacionales que habitan alrededor de esta entidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de organizaciones mineras, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que hay muchos problemas, digamos, que tiene la organización minera por no cumplir con su responsabilidad social, ¿no? Entonces, y eso parte de los mismos trabajadores, ¿no? La vocación de servicio que debe tener, digamos, la persona que trabaja en los diferentes tipos de organizaciones que hay, ¿no? El tema de productividad, o sea, porque yo no solamente debo preocuparme como directivo, digamos, de generar este tipo de cultura, sino también el tema de la productividad, porque es algo ya tangible, ¿no? Y que donde debo, digamos, orientar, digamos, a cómo, digamos, genero capacidades, cómo motivo a las personas a, digamos, elevar sus niveles de productividad y de calidad, ¿no? De vida dentro del trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces yo me puedo dar cuenta de eso en función, digamos, de lo que observo, ¿no? De lo que observo cómo la persona se mantiene dentro de la organización, ¿no? El otro aspecto es cómo yo voy delegando poder, ¿no? Estamos hablando de organización, la organización debería tender a que la persona se autorregule, ¿no? Se autorregule y pueda, digamos, desarrollar sus funciones sin necesidad de una supervisión directa. Entonces, yo lo que debería hacer es, y eso lo hago a través del empowerment, ¿no? Pero tengo que cuidar, que delego el poder, pero también tengo que ver cómo ese poder ha sido manejado, ¿no? Por esas personas a las cuales le voy delegando responsabilidades, ¿no? El otro tema, como digo, también el directivo es preocuparse de que voy desarrollando personas dentro de la organización, más en una empresa consultora, y cómo evitar, digamos, que haya fuga de esas personas, de esos talentos de personas, ¿no? Tratar siempre de comprometerlos a mi organización, ¿no? Y en muchos casos, si ya esta persona por su crecimiento profesional requiere un mayor ámbito, yo de repente tenerlo como un socio estratégico para las cosas que yo voy haciendo en el tiempo, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve mucho en, digamos, cuando yo migro en diferentes organizaciones y veo cómo la persona, digamos, ha mantenido ese vínculo, ¿no? A pesar de esa migración, ¿no? Entonces, yo como directivo debe ver cómo genero ese vínculo con esa persona, porque a la larga esa persona tiene un tiempo de vida dentro de la organización, ¿no? Y el tema también de las inseguridades de trabajo, ¿no? En ese tema, digamos, trabaja mucho el tema de bienestar, el tema de salud, porque la persona no es un ser individual, se constituye generalmente dentro de una familia y esta persona, digamos, tiene sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, el trabajo debe ayudar a esos proyectos de vida, ¿no? Entonces, todos esos elementos son elementos que yo como directivo debo considerar cuando yo quiero ver, digamos, el aspecto del recurso humano, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay aspectos clave, digamos, que deben tener estos directivos, porque estos directivos también deben ser, digamos, un ejemplo, ¿no? O sea, no solamente lo que pido, sino también lo que soy, ¿no? Entonces, para eso ellos deben, digamos, no solamente desarrollar a las personas, desarrollar la organización, también ellos deben desarrollarse como directivos, ¿no? De tal forma que pueden, digamos, gestionar mejor el recurso humano de acuerdo a cómo se va dando las situaciones diversas, ¿no? Y ser muy congruente, digamos, con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y cuando tiene que decir no, diga no, pues. Si tiene que decir no, no, no se puede, no se puede. Y la persona, y explicar por qué no se puede, no solamente dar, digamos, en el momento adecuado, porque a veces digamos, el directivo no puede explicar algo
por cuestiones, digamos, del momento, ¿no? Pero en el tiempo sí debería ver la forma como dar una explicación a la organización de tal forma que siempre mantenga una coherencia, ¿no? Una congruencia con lo que, digamos, lo que dice y con lo que hace, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los roles, digamos, en los profesionales de recursos humanos, ¿no? Los profesionales de recursos humanos tienen que ser más que socios o profesionales de alta capacidad de generación de valor organizacional, tienen que ser actores, tienen que ser protagonistas, que contribuyan y que están comprometidos y que están en juego y no ser solamente observadores del juego, ¿no? O sea, el directivo es aquel que se moja, ¿no? Es aquel que se mete en la organización. Y uno cuando, digamos, no es solamente el que observa, ¿no? Por eso yo soy dueño de la organización, pero también debo ser actor dentro de la organización y debo ser protagonista, ¿no? Ahora, generalmente es bueno en este tipo de elementos, es no solamente yo ser el protagonista, sino hacer de que las personas que integran la organización sean los protagonistas. A eso debería ir, que es la parte más difícil, ¿no? Ponerse detrás y ver la forma como yo genero las cosas de tal forma que la persona se sienta protagonista y se sienta que él realizó y que el éxito que se obtuvo en esa acción fue producto de él, ¿no? Él se sienta, y eso le produce un efecto muy positivo en su realización personal y en su compromiso hacia la empresa, ¿no? ¿Ok? Por favor, interrúmpame en el momento que ustedes consideren, porque como digo, son tópicos que de repente en algún momento tienen alguna, digamos, duda o aclaración que quieran, ¿no? Entonces, estos roles, digamos, que desarrollan los gestores de recursos humanos, como digo, son un rol es el ser protagonista de la estrategia de negocio, o sea, yo estoy al frente, no estoy, digamos, en esta batalla, no estoy adelante, atrás observando, sino estoy al frente. Debo observar el tema del coaching. El coaching es algo que también lo vamos a conversar más adelante. El coaching es un medio el cual yo debo usar para desarrollar las personas, porque voy acompañando a la persona dentro de las metas o objetivos que le voy proponiendo, ¿no? Y que él va asumiendo, en donde él se va a ir desarrollando, ¿no? Debo también ser un arquitecto de la organización, ¿no? Debo ser un arquitecto de la organización de tal forma que la organización sea una organización donde dé gusto trabajar, donde, digamos, la persona se sienta a gusto y se sienta comprometida y se sienta integrada a ella, ¿no? El otro tema es el diseño y entrega de buenas prácticas. Eso es una tendencia que se ha ido dando en esta última década, del concepto de ir generando buenas prácticas dentro de la organización, ¿no? Es aquellas cosas que se hacen bien y deben ser mostradas, ¿no? Deben ser mostradas, deben ser publicitadas, con el fin de que, digamos, sean, digamos, internalizadas dentro de la organización y dentro de ese proceso, esa buena práctica debe ser una buena práctica que se mantenga en el tiempo, ¿no? Sea una buena práctica que se mantenga en el tiempo y que siempre esté dentro de un proceso de mejora o de mantenibilidad, por lo menos, del nivel que, digamos, que genera esa buena práctica, ¿no? Por ejemplo, hay veces que yo deseo, por ejemplo, desarrollar, digamos, ciertas capacidades hacia el tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Hacia el tema de mantener, digamos, los niveles de seguridad donde yo debo de identificar los riesgos que debo minimizar, ¿no? Entonces podía tener buenas prácticas y en eso ayudan las ISO a mantener buenas prácticas que me permitan, digamos, tener un pensamiento de identificar riesgos y minimizar riesgos y mantener los mejores niveles de seguridad. Y para eso puedo emplear diferentes metodologías, ¿no? Diferentes medios, ¿no? En el cual, digamos, yo utilizo y lo voy mejorando en el tiempo, ¿no? Entonces, y digamos, el profesional de recursos humanos lo que debe hacer es motivar a eso, ¿no? Y el otro tema es de ser un facilitador, ¿no?
no ser, digamos, un actor principal, ¿no? Debe ser un facilitador, ¿no? Debe ser un facilitador para que las personas, como antes comenté, sean los que realizan la actividad, o sea, se sientan ellos ser los protagonistas, se sientan ellos que son los que hacen las cosas. Y yo me pongo detrás como directivo con el fin de facilitarle todo para que esta persona logre lo que quiere y eso beneficie a la organización, ¿no? Entonces ahí al final yo debo ser un líder formal e informal, ¿no? Del recurso humano, ¿no? Y como digo, una buena práctica es el tema de la gestión por competencias, ¿no? ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer un alineamiento digamos, del estilo, digamos, de lo que yo busco como organización, también con las estrategias, digamos, que desarrollo, digamos, en el recurso humano, ¿no? Debe haber ahí un alineamiento, ¿no? Y eso, digamos, trabajando en paralelo con la generación de valor, ¿no? Porque hay ciertos valores que yo debo generar a través de los procesos que realizo, que debe estar alineado, ¿no? Entonces debe haber, digamos, un alineamiento producto, digamos, de las capacidades y competencias que se van desarrollando dentro de la organización, ¿no? ¿Está bien? Y esto va trabajando, digamos, tanto hacia, digamos, el cliente interno, que son las personas, la gente de recursos humanos, el personal, como también hacia los clientes que van hacia afuera, ¿no? ¿Okay? Entonces, este alineamiento es importante, donde yo voy, digamos, haciendo que se generen competencias y capacidades, digamos, dentro del negocio y dentro de las personas, ¿no? De acuerdo, digamos, a las prioridades que van estableciendo ellos, ¿no? O sea, yo no debo generar capacidades y competencias, claro que alineado al perfil de puesto. O sea, no puedo ir invirtiendo recursos porque para poder generar estas habilidades y capacidades se emplean recursos. Recursos, digamos, en capacitaciones, recursos en medios de tecnología que se facilita a la persona, recursos digamos, en hacer participar a la persona para que se pueda comunicar con otras personas que le puedan transmitir conocimiento. Entonces, ¿cómo se llama? Eso, digamos, tiene digamos, cierto costo, ¿no? Entonces yo tengo que alinear estas prioridades que tienen, digamos, a las personas también con los recursos que dispone la organización, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio entre todo, ¿no? Orientado, digamos, a ciertas estrategias que yo voy desarrollando y que se van a plasmar, digamos, en las actividades administrativas que yo voy desarrollando, ¿no? Entonces, todo este tema de recursos humanos es un trabajo de alinear las cosas, ¿no? Es alinear, digamos, el talento, digamos, digamos, el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Y ahora, todos estos conceptos, digamos, son valores intangibles, lamentablemente, ¿no? No son valores tangibles, ¿no? Entonces, dentro de estos valores que yo voy generando, digamos, un capital, un activo para la empresa desde el punto de vista de conocimiento, un capital intelectual. Como también voy generando un capital, digamos, en las personas a las cuales le voy generando mayores capacidades, ¿no? Para que estas personas tengan mayor nivel de conocimiento, de competencias, ¿no? ¿Ok? Y que todo eso va a ir al final decantando, digamos, en el valor que yo le voy a ir dando al cliente. Entonces, a veces es difícil, digamos, apreciar ese capital que se tiene, digamos, en la parte de conocimiento o la parte, digamos, del capital humano que yo voy teniendo, ¿no? Y a veces me centro solamente digamos, en poder establecer lo que significa rentabilidad o beneficios para mi empresa y no en estos intangibles que sí debería comunicarlo, ¿no? Entonces, el capital humano más el capital, digamos, de la estructural de ese capital humano genera un capital intelectual, ¿no? Un capital que tiene que ver con el tema de conocimiento, ¿no? Entonces, al final, yo voy a tener un valor
que voy a ir generando dentro de la organización, ¿no? ¿Ok? Un valor, digamos, que se parte, digamos, como digo, del capital humano, donde yo desarrollo capacidad, competencias, capacidades, actitudes, forma de comportamiento en las personas, que se suma, como digo, al capital del ámbito de trabajo, ¿no? El ámbito de trabajo donde yo genero un ámbito de trabajo con ciertas características, ¿no? Que ya lo hemos estado conversando en diferentes formas, con ciertas características que genera el ámbito de trabajo, ¿no? Y eso se plasma, digamos, cuando la persona dice yo tengo el mejor lugar para trabajar, ¿no? Y eso, por ejemplo, muchas veces tiene que ser direccionado por la alta gerencia, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, hace como 8 años, el gerente planteó dos estrategias, ¿no? Uno, él decía, tengamos el mejor lugar para trabajar. ¿Ok? Y ahí estaba hablando justamente de estos aspectos, ¿no? Del aspecto de generar un ámbito de trabajo donde dé gusto trabajar, donde la forma de la organización es la adecuada, donde las relaciones interpersonales, formales son las adecuadas, donde se me reconoce, como también el capital humano, ¿no? Que se desarrolla al nivel de competencias, capacidades y competencias que va, digamos, y por ejemplo una política que se tenía en ese momento, que ya no es ahora, que sí lo tenía esa administración, era decir, siempre tengamos una persona en Estados Unidos, una persona en Europa y una persona en Asia. Entonces se evaluaba personas que se les mandaba a Estados Unidos, a Europa, España, Francia, y a Asia, bueno, a Corea. Mi jefe estuvo 2 años en Corea haciendo una maestría en gestión pública. Y luego ellos regresan a la organización para vertir todo ese conocimiento y esas buenas prácticas que han ido captando, digamos, en esta experiencia, ¿no? Entonces son políticas que yo voy dando. Y partió, digamos, de esta estrategia que planteó el gerente general, como tengamos el mejor lugar para trabajar, ¿no? Y la otra estrategia habló, bueno, de acercarnos al ciudadano. Significaba ya generar hacia la parte externa, digamos, valor público, ¿no? Hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, y eso parte del gerente general como estrategia organizacional, ¿no? Que forma parte del plan estratégico. Entonces, todo eso permite desarrollar, como digo, un capital intelectual, un capital de conocimiento, que se anuda, digamos, al rendimiento financiero de la organización, que al final eso le da sostenibilidad, ¿no? A la organización en el tiempo, un valor que le va a permitir ir permaneciendo en el tiempo, ¿no? Y como ven, esto fue conceptualizado en el año 97, ¿no? Por ese autor, ¿no? Entonces, esto de acá es un poco más de lo que estamos hablando. Más que nada, como digo, está basado mucho en el ámbito de trabajo, el capital estructural, el capital humano, es el capital que va a ir dentro de las personas, que van a estar en el cerebro de las personas, que son intangibles. Entonces, digamos, también ver qué tendencias se han tenido, digamos, en el desarrollo. Hemos visto que desde del siglo pasado comenzaron a aparecer, digamos, tipos de acciones que realizaba la empresa o la realizaba el Estado con el fin de ir generando mejores condiciones hacia el trabajador, hasta entrar a este siglo ya donde se habla ya de otras cosas, ¿no? Donde ya se busca la realización de las personas, ¿no? Entonces hay ciertas tendencias que se van dando en el desarrollo de este capital humano, ¿no? Una de ellas es alineamiento de los directivos, equipos liderando equipos, donde yo constituyo equipos de trabajo para poder viabilizar proyectos, en una consultora mayor razón, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, las metas que tiene que perseguirse, que produzcan cambios, se organizan a través de metas. Metas, ¿cómo se llama? Que son más o menos un promedio de 15, que son transversales a la organización. O sea, no es la meta solamente del área financiera o del área de administración, del área de recursos humanos, del área de
de supervisión, no, es una meta transversal y que está liderada siempre por los gerentes, porque ellos son los que deben ser los protagonistas, ¿no? Por los mismos conceptos que estamos hablando, ellos son los ejemplos, son la referencia que busca el capital humano para poder, digamos, realizarse, ¿no? Y eso se puede dar en diferentes prácticas, ¿no? Donde busco siempre que el gerente sea o el jefe de equipo sea el líder, ¿no? Delegando, digamos, hacia el personal bajo ciertas formas de trabajo, digamos, de equipos de trabajo donde se constituyen equipos, teams, que producen cosas, ¿no? La otra tendencia, digamos, es lo que se denomina ecosistema de la fuerza laboral, donde la gestión, digamos, del recurso humano va más allá de la organización, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso, digamos, implica, digamos, que la fuerza de trabajo, digamos, tenga un impacto también hacia ciertos servicios que se dan hacia el cliente, ¿no? Por eso ya el trabajo, digamos, la fuerza laboral no solamente va en producir el producto o servicio, sino va también a la relación, digamos, que se tiene digamos, con los clientes. Eso lo hemos conversado en mercadotecnia, donde yo debo establecer qué personal es la que tiene relación con el cliente. De tal forma que eso, digamos, hace que el ámbito de la empresa crezca mucho más, ¿no? El tema de compensaciones deben ser, digamos, sistema de compensaciones que no solamente van en el aspecto pecuniario, sino también en otro aspecto, ¿no? Los planes de carrera, ¿no? Porque, o sea, al final, digamos, el capital humano, y eso es algo que al final ustedes lo encuentran, por eso están en esta maestría, pero la organización debería tender a eso, ¿no? Tender una línea de carrera. En una línea de carrera donde, digamos, la persona va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y eso va desarrollando, digamos, a la persona hasta su fase, digamos, final, ¿no? En la cual deja la organización, ¿no? Entonces debe haber toda una línea de carrera donde se le facilite una serie de experiencias, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Electroperú, nosotros, por ejemplo, para ejercer ya una actividad dentro de la organización, teníamos casi un periodo de inducción de 3 años, no era medio año, donde cualquier persona que entraba no la veía muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que pasar por diferentes, digamos, experiencias para que esa persona se vaya desarrollando, ¿no? Entonces, cuando tomaba decisiones, tomaba unas decisiones con mayor contexto, producto de esa experiencia, ¿no? Porque al final la experiencia lo que les ayuda es a tomar la mejor decisión ante una situación dada, ¿no? Y le permite, y eso debería de entrar dentro de un proceso, evolutivo del recurso humano, ¿no? Por Doctor, otra sí, dime, tendencia que se está dando también es el trabajo remoto o híbrido el trabajo también, ¿no? virtual, claro, Exacto, eso permite también a las organizaciones poder atraer algunos talentos que no necesariamente viven en la ciudad o en el país, ¿no? Que también exacto. puede ser beneficioso para la organización. Sí, o sea, yo pienso que lo que tú dices es muy válido. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que muchas veces los cambios que ocurren dentro de la forma como gestionamos la organización son producto del entorno, ¿no? Entonces vemos que esta epidemia provocó eso, porque anteriormente existían muchas dudas referente a que si la organización podía operar al 100%, digamos, a través de estos medios virtuales, ¿no? Y vemos que no, ¿no? O sea, la respuesta fue que el desarrollo tecnológico soportaba, digamos, la organización en todas sus funciones de una forma integral, ¿no? Y que la conectaba y que la relacionaba muy bien y que permitía la generación de productos o servicios sin mantener, sin, digamos, incidir en menores niveles de rendimiento, ¿no? Entonces, este tipo digamos, de medio, me parece, como tú dices, muy positivo, porque yo puedo tener, digamos, mayor interacción hacia, digamos, personas que tienen mayor conocimiento, ¿no? O sea, uno es mantener relacionadas a las personas de la empresa,
y estas personas, digamos, de la empresa reciban, digamos, cursos o medios que le permiten ir desarrollando sus habilidades y capacidades, ¿no? Y también, digamos, estos medios me permiten a mí controlar, ¿no? Y ver, por ejemplo, porque yo puedo detrás, digamos, ya desde el punto de vista del manejo de la tecnología, puedo ver, por ejemplo, qué personas interactúan más, qué personas interactúan menos y con quién interactúan, ¿no? Entonces yo Sí, puedo y organizar eso mejor las también tareas, ¿no? ya poco a poco se va regulando también, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, en el caso nuestro, podemos pedir hasta un día de teletrabajo, ¿no? O sea, eso lo pides bajo, y la normativa te va dando eso, pues, ¿no? En ese aspecto, sí me parece positivo el hecho de que la normativa te apoya en ese sentido, ¿no? Porque al final el problema es que los directivos querían ver a la gente, ¿no? Piensan que si no ven a la gente no trabajan, ¿no? Cosa que se va demostrando que no, y la normativa apoya en ese sentido, ¿no? Sí, el hecho de poder desarrollar medios virtuales y poder trabajar a través de medios virtuales, sí es algo muy positivo, porque también acuérdense que las tareas, cada vez las tareas con al aparecer todo este tema de inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Lo que va a generar es que muchas de las tareas sean sistematizadas y desarrolladas por mecanismos automatizados. Entonces las personas van a tener que verse obligadas a evolucionar, ¿no? A evolucionar y tener mayores, y eso al final, si tú te vas dando cuenta, tú tienes una capacidad conectiva muy amplia, ¿no? Que te permite, digamos, desarrollar la tarea mucho más fácilmente, ¿no? Y eso, por eso es que una cosa importante, digamos, dentro ya del trabajo personal es el desarrollo de redes, ¿no? O sea, ustedes deberían apuntar mucho al desarrollar sus redes, ¿no? Y mantener esas redes, porque eso les va a permitir ir generando, digamos, capacidades, porque a través de las redes es que ustedes mantienen, digamos, el conocimiento, y mantienen también, comienzan a enterarse de otras cosas, de otras formas de trabajo que anteriormente no existían, ¿no? ¿Ok? Y vemos ahora, por ejemplo, yo tengo varios amigos que están desarrollando programas de maestría en diferentes aspectos, a través de medios virtuales, ¿no? Y sobre todo con universidades europeas, ¿no? Y americanas también, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen mayores posibilidades de ir desarrollándose, ¿no? Sí, me parece muy buena tu apreciación, y es una tendencia, y en eso, digamos, cuando yo gestiono el recurso humano, tengo que considerar eso, ¿no? Por eso el ámbito de trabajo ya no es un ámbito de trabajo solamente físico, ¿no? Sino es un ámbito de trabajo, digamos, a nivel, ¿cómo se llama? Digamos, virtual, ¿no? Entonces, de ahí comienzo a desarrollar una serie de medios que me van a permitir incidir en el reconocimiento de las personas, en en facilitarle a estas personas una serie de medios para que, digamos, ellos puedan tener un ámbito de trabajo mucho más, digamos, es como un ámbito de trabajo más amical, ¿no? O sea, que me permita, que yo me sienta cómodo dentro de ese ámbito de trabajo, ¿no? O sea, automáticamente, y ahora los niveles de horas de trabajo aumentan, ¿no? Porque al final yo, con la conectividad que tengo, por eso yo siempre digo, yo estoy disponible 24/7, ¿no? O a través del medio virtual, uno se conecta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí debe ser considerada dentro de digamos, de la gestión que tiene el recurso humano, porque lo que estamos hablando es las consideraciones que yo debería tener para poder gestionar el recurso humano, ¿no? Entonces, ese tipo de formas de trabajo que van evolucionando también debo tenerlas en cuenta, ¿no? El tema también, el tema de, digamos, un poco de la longevidad, ¿no? Actualmente estamos teniendo, digamos, poblaciones con mayor edad. Digamos, la perspectiva de vida es mucho más amplia, ¿no? Entonces hay muchos proyectos, digamos, que ustedes tienen dentro de su proceso evolutivo,
que, digamos, pueden ser, digamos, encaminados dentro de este proceso donde yo puedo tener mayor longevidad, y no significa, antes generalmente yo tenía 50, 55 años y ya pues ándate a tu casa a descansar, ¿no? Ahora no, porque yo puedo dejar de trabajar, por ejemplo, aspectos de consultoría yo los puedo desarrollar a través de medios virtuales, ¿no? Yo puedo desarrollar una empresa de consultoría en ciertos campos que me permiten, a través del desarrollo de medio virtual, ¿no? Entonces yo migro a ese tipo de trabajo. Entonces el directivo debe tener en consideración eso, ¿no? Y ya no es solamente renovar abajo, sino también mantener arriba, ¿no? Que es un poquito difícil, ¿no? Profesor, buenas tardes. Sí, dime. Quería hacer una consulta, hablando un poquito de la inteligencia artificial también y específicamente en este tema de la longevidad. Yo recientemente he participado de un webinario de inteligencia artificial en la propiedad intelectual con Ok. personas de Latinoamérica, con personas de Latinoamérica que están ligadas al tema de propiedad intelectual. Y habían ciertas personas que mencionaban que no podían visualizarse adaptándose a tecnologías de inteligencia artificial dentro de su propio trabajo. ¿Qué opina específicamente acerca de esto? ¿Cree que es necesario que nosotros Claro, lleguemos a adaptarnos a esto y ya. usarlo? Sí, el problema es que si ustedes ven, esas personas, siempre hay una resistencia, ¿no? Siempre hay una resistencia. Por ejemplo, les comento, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, no podía usar la licuadora porque una vez le pasó electricidad. Después mi esposa tenía problemas de usar, la computadora hasta que mis hijas le regalaron una PAL y ahora para en eso nomás. Entonces hay ciertas resistencias y siempre cuando yo, por ejemplo, sistematizo cosas, siempre, digamos, existe un temor por parte de las personas, me van a quitar el trabajo, ¿no? Me veo fuera, ¿no? Entonces el problema ¿dónde nace? Entonces aparece la inteligencia artificial y como tú bien dices, las personas manifiestan que no pueden incorporarse a eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde tú evolucionas? ¿Cuando estás en tu zona de confort o estás en los límites de tu zona de confort? Generalmente evolucionas cuando estás en tus límites de zona de confort. Cuando estás en tu zona de confort, digamos, tiendes a permanecer y que no te quiten ese activo que ya tienes, ¿no? Entonces el temor viene por ahí, ¿no? Porque primero es un desconocimiento, digamos, de los beneficios que pueden darle este tipo de, digamos, de herramientas, de medios. Y entonces uno tiene que identificar de dónde nace el temor. Entonces el temor, habría que examinar, por eso les digo, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que, cuando entran a un área orgánica, tienen que ver, hacer una especie de análisis de las personas desde el punto de vista, digamos, de lo que son las personas, ¿no? De lo que creen, de lo que hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de eso es que también nacen sus temores, ¿no? Entonces, yo como, digamos, yo pienso que para las personas y lamentablemente estamos en unas épocas de cambio muy difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles, donde el tema de adaptabilidad ha sido muy poco desarrollado, ¿no? Ha sido más desarrollado el tema de permanencia, ¿no? Entonces yo tengo un trabajo, soy dueño de este trabajo, de esta tarea, y si viene un elemento que me puede mover, digamos, la forma como hago esta tarea, me complico, ¿no? Entonces, la forma como yo puedo vencer eso es primero analizar, por eso digo entender el problema hasta su última raíz, y la raíz viene, digamos, en lo que esa persona conceptualiza y cree. Entonces, yo tengo que tratar de establecer estrategias que me permitan, digamos, mostrarle que no tiene por qué temer eso, ¿no? Entonces, un mecanismo, por ejemplo, para poder hacer eso es mostrarle otras realidades donde otras personas, de repente de mayor edad que ellos, han logrado, digamos, sí, asumir ese tipo de medios, ¿no? Como medio para poder realizar mejor sus tareas o poder cambiar de tarea, ¿no? Y donde tienen mejores trabajos de realización, ¿no? Entonces el tema está, cómo yo lo llevo, ¿no? Yo lo llevo a través, una de las formas es llevarlo a través del ejemplo, de referencias que me sirvan a mí de guía, como para, si él puede, ¿por qué no puedes tú, no? Mira, si él
70, 80 años está haciéndolo. Yo, por ejemplo, yo como le dije, tengo 71 años y muchos me preguntan por qué estás todavía trabajando, ¿no? Ayer, por ejemplo, fui a nadar y mis amigos me decían, oye, pero ¿para qué anda a descansar? No, le digo, yo estoy bien porque yo me siento realizado dentro del trabajo, ¿no? Y yo les digo, y yo tengo malos ejemplos, ¿no? ¿Por qué tengo malos ejemplos, no? Porque cuando yo trabajé en Electro Perú, hubo un ingeniero que era jefe de laboratorio de física de la UNI, y él trabajó hasta los 92 años. Y yo le enseñé a programar Power Builder a los 80. Y era una persona que tenía una actitud hacia la vida diferente, ¿no? Porque él estaba siempre tendiendo a aprender. Entonces él no tenía muchas resistencias, ¿no? Entonces yo lo podía usar a él como modelo hacia otras personas, ¿no? O el caso del ingeniero, hay otro ingeniero que fue uno de los que construyó el sistema Mantaro, ayudó a la construcción de Mantaro y operó todo el sistema interconectado en la época del terrorismo. Él era el gerente de operaciones de Electro. Él hace poco acaba de publicar su libro con 90 años y él todavía mantiene ciertas actividades laborales, ¿no? Tiene problemas de mácula, ya perdió la vista en un ojo, tiene el otro ojo que ve a medias, le facilitan medios para que vea las cosas más grandes. Perdió también un oído y el otro oído también tiene problemas de audición, pero a pesar de eso él sigue. Entonces la pregunta es, ¿qué lo motiva a él a seguir, no? ¿Qué lo motiva a él a seguir en eso, no? Es la forma como él ha ido captando su vida, ¿no? Y su vida está orientada a una realización personal, a una realización y no permanecer. Por eso se dice que hay un principio que dice que cuando ustedes se sientan triunfadores, es cuando ustedes tienen el riesgo de que se queden en ese triunfo como vegetales de vida difusa y apagada. ¿Por qué? Porque van a echar raíces y van a querer permanecer en ese éxito. Entonces, el tema es que si la persona no cuestiona su realidad, la persona no tiene ese mecanismo de cuestionar y no estar conforme, porque el ser humano ha evolucionado de las cavernas al espacio, ¿no? Ha evolucionado por ese, digamos, el no sentirse satisfecho, ¿no? Sentirse siempre con ganas de querer más y más y más. Es un apetito que se desarrolla. Entonces, como yo le desarrollo ese apetito a la persona, es complejo, es muy complejo, porque tampoco yo puedo inducir a la persona que sea lo que él no quiere ser, no puedo. Bajo el principio que hemos hablado, trata a los demás como que te traten. Entonces, no puedo, pero sí puedo darle ejemplos, ¿no? Mira, esto pasa acá, mira esta persona acá, mira esta persona allá. Son ejemplos de vida que pueden producir el mecanismo de motivarlo, ¿no? Porque al final el mecanismo que tiene que actuar es el de motivacional, para que venza esa resistencia, ¿no? Ese miedo que existe dentro de él es resistencia. Y es una resistencia producto de... ¿Dónde se almacena esa resistencia? A ver si establece un análisis, ¿no? Al final, aquello que, por ejemplo, tuvimos clase en la mañana. Eso que hablamos en la mañana es pasado. Lo que estoy hablando ahorita es presente. Y de acá a una hora es futuro. ¿Dónde ustedes pueden producir cambios? En el pasado, en el presente no pueden hacer nada. Porque el pasado ocurrió, el presente está ocurriendo, ya no tienen manejo. En el futuro es donde ustedes tienen que poder hacer cambios, ¿no? Entonces, si esa persona, si tiene un sentido de vida hacia poder no estar satisfecho, no sentirse realizado, sentirse siempre con el apetito de querer, ¿cómo se llama?, evolucionar, es cuando esas personas son los que van a captar ese tipo de tecnología. Los que no tienen ese espíritu no van a poder captarlo. Van a tener muchas resistencias y eso es producto digamos, de ese pasado y de ese presente que tienen grabado en su memoria, ¿no? Porque ustedes cuando, por ejemplo, reciben un estímulo por la vista, ahorita están viendo esta transparencia, están recibiendo un estímulo por la vista, están recibiendo un estímulo por lo que estoy hablando. Y todo eso que estoy hablando y que están viendo está siendo cotejado con registro de memoria. O sea, su conciencia está trabajando con memoria para ver, cotejar y ver. De repente no es al modo consciente, puede ser al modo inconsciente.
Y eso genera una respuesta de repente de sueño. Esto es tonto, me duermo. Entonces su mecanismo motriz va a generar que su cuerpo se comience a apagar y les da sueño. O de repente sienten un sentido emocional. Sí, esto me interesa saber. Entonces se va a activar su emoción como respuesta a ese mecanismo. Pero si eso que está grabado es una insatisfacción, por eso es muy importante que las personas siempre se sientan realizadas, ¿no? Porque si ellos han tenido ciertas experiencias anteriores de fracaso, eso está grabado en memoria, entonces la respuesta va a ser una resistencia. Y vencer esa resistencia es complicada y difícil, ¿no? Por eso es que tienen que entender de dónde vienen las personas. Y como digo, no todas las personas son iguales, ¿no? Entonces, yo debería analizar muy bien quiénes suman, quiénes restan, y a quiénes le voy a poner mi esfuerzo, a los que suman, no a los que restan. Y si la persona se quiere quedar y echar raíces en ese nivel, que se quede, porque no voy a poder hacer nada. Porque tengo que comprometerme con las personas que sí quieren evolucionar, ¿no? Entonces el tema ahí es un tema también ético, un tema también de respeto a la decisión que toma la persona de permanecer, y el tema, digamos, del compromiso de ustedes de ser ejemplo, y eso es lo que deberían, por ejemplo, transmitir a sus hijos, ¿no? Y eso deberían transmitirlo con el ejemplo, ¿no? Ejemplo no, ellos lo van a captar por lo que sienten, no por lo que le dicen o lo que van a verlo por lo que sienten y lo que ven, lo que ustedes actúan, ¿no? Entonces, en la coherencia que ustedes tengan, ¿no? Entonces, en función de eso es que van a poder sentir ese apetito y van a de repente tener hijos que van a evolucionar mucho o empleados, que al final son lo mismo, pues la responsabilidad es la misma. Por eso a mí no me gusta ser mucho gerente, porque uno comienza a tener responsabilidad sobre la evolución de las personas y es complicado, más cuando uno tiene sensibilidad en esa dirección. Entonces el tema es un tema complicado, ¿no? Y un poco para redondear lo que les digo es, ¿quién evoluciona más rápido? La persona que desarrolla como respuesta al mundo actividades motrices, o sea, hago cosas, fabrico cosas, o la persona que genera métodos, pensamientos, o la persona que genere sentimientos, de querer, ese sentimiento le orienta a querer más y más y más. ¿Cuál de esas tres personas, de tipo de personas, evoluciona más? La de sentimientos. La de sentimientos. Siempre el emotivo. Y esa es una falencia que tiene la educación que nos han dado. La educación que nos han dado es la que menos ha desarrollado la parte emocional de ustedes. Entonces, eso es una cosa que no debemos cometer el error con las personas que tenemos, pues nosotros tenemos responsabilidad hacia abajo, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hijos, de hacerlos evolucionar, ¿no? Entonces, lo que debemos trabajar mucho con ellos es la parte emocional. Por eso el contacto físico, el abrazo, el reconocimiento, eso hace que las personas evolucionen mucho más. Por eso la generación de un ámbito de trabajo adecuado, donde tenga un capital estructural muy bien desarrollado, hace que las organizaciones crezcan más allá de una empresa consultora, ¿no? Entonces, es por eso el tema emocional es un tema de desarrollo que debemos, por eso se trabaja por competencias, ¿no? Donde debo incidir mucho en la parte emocional. Debo incidir mucho en desarrollar mecanismos de empatía hacia las personas, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y ¿de dónde parte, digamos, esta evolución de uno mismo? Si ustedes no cambian, no pueden cambiar al resto. Ustedes son los primeros que tienen que cambiar, ¿no? ¿Y qué es lo primerito que deben desarrollar? Es un mecanismo de autoobservación. Ustedes deben observarse. O sea, muy bien, estoy exponiendo ante mi jefe. O sea, no dejan de exponer, pero a la vez deben generar un mecanismo que les permita observarse cómo están exponiendo. Eso se llama división atencional, búsquenlo en internet. Deben desarrollar eso, división atencional, de tal forma que se autoobservan.
para ver, digamos, cómo se comportan. Y ustedes mismos, y ser jueces benignos con ustedes, ¿no? Tampoco ser muy exigentes, ¿no? Deben quererse ante todo, ¿no? Y deben querer lo mejor para ustedes, ¿no? Entonces, autoobservarse es lo mejor, ¿no? No tanto es, autoobservarse no significa que hice una presentación y después comienzo a agarrar un papel y comienzo a pensar todo lo que pasó, no. Yo debo autoobservarme dentro, digamos, de lo que estoy haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy conversando con ustedes y a la vez me estoy observando de cómo, por eso es que tengo que captarlos a ustedes, tengo que tratar de, fíjense, a tener un medio virtual, ¿no? Por eso les agradezco enormemente su participación porque a mí me están haciendo crecer. Me están haciendo crecer en empatía, en poder captarlos a ustedes, porque yo lo que trato es de captarlos para ver por dónde voy dando, ¿no? Entonces el tema es de que ese es importante, ¿no? Por eso las personas contribuyen mucho al crecimiento de uno cuando uno comienza a desarrollar empatía, y esa empatía debe ser con uno mismo, ¿no? Y eso, como digo, se desarrolla a través de ciertas técnicas, ciertas metodologías que hay, que digamos, yo practiqué, por ejemplo, karate, y en karate uno se autoobserva, desarrolla, o sea, por ejemplo, yo tenía a veces que agarrar una clase de 120 personas, entonces tenía que hacerla, que ellos practiquen, digamos, la clase. Los niveles de exigencia eran muy altos, porque nosotros practicábamos con sensei que venían de Japón. Entonces, eran muy altos, pero a la vez tenía que observar cómo estaban comportándose las personas de la clase. Eso me generaba un trabajo de división atencional. O sea, no descuidaba lo que estaba dirigiendo, pero a la vez estaba observando a las personas que estaban recibiendo lo que yo les daba. Entonces, son mecanismos que yo puedo ir desarrollando, ¿no? Entonces, eso de división atencional es el primer mecanismo que ustedes deberían desarrollar, con el fin de autoobservarse y ser muy, digamos, claros con ustedes mismos, ¿no? Yo soy lo que soy, ¿no? Y de dónde vengo, ¿no? Como dice la canción, ¿a dónde voy?, ¿no? Entonces, esos mecanismos son importantes, ¿no? ¿Por qué estoy enseñando yo? Estoy enseñando porque ustedes me están ayudando a evolucionar ciertos mecanismos que yo tengo que evolucionar. Yo tengo 71 años, expectativa de vida 20 años. Entonces, porque mi familia es longeva, afortunadamente. Entonces, en ese aspecto yo debo evolucionar hacia qué, ya hacia otras cosas, no tanto una realización de capacidades y habilidades y competencias, sino más hacia lo que yo soy, ¿no? Porque en el momento en que ustedes, bueno, voy a ir a algo más, me disculpan si toco ese punto, pero deben ir a algo más en el momento en el cual ustedes van a partir. ¿Cómo quieren partir? ¿Lleno de incoherencias? ¿O quieren partir como una persona que se sintió satisfecha en su vida? Que miran atrás y ven que han construido. ¿Se dan cuenta? O sea, y ese es un sentimiento que está dentro de uno. No es algo intelectual, no es algo motriz, es un sentimiento que está. Y lo que une a las personas son los sentimientos. Entonces, eso debe trabajarse en este tipo de manejos que es el capital humano, ¿no? Debemos trabajar mucho la parte, digamos, o sea, muy bien, examinar la tarea, los niveles de productividad, los niveles, digamos, de generación de conocimiento, pero también debo generar esos mecanismos que me vayan permitiendo generar sentimientos hacia la realización personal, porque ese es el fin final del ser humano, ¿no? Es realizarse como ser humano, como persona, no como profesional, ¿no?, sino como persona, ¿no? Y como les mostré al principio, las cosas marchan bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Por ejemplo, les pregunto, ¿no? Gandhi planteó todo este sentimiento de la no violencia, ¿no? ¿Qué sentiría Gandhi si observa a sus hijos que fueron personas que terminaron mal, ¿no? Alcohólicos, con problemas, digamos, de diferentes tipos, pero seres humanos que no se realizaron, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su coherencia?, ¿no? Entonces, al final, yo también tengo que ver no solamente cómo yo evoluciono, sino también cómo evoluciona el conjunto que está a mi alrededor. Y desde ese punto de vista, el tema de desarrollo de capital humano es importante, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, a mí me gusta tocar estos temas acá porque es importante poder transmitirles esto, ¿no?
de que ustedes deberían buscar esa coherencia, ¿no? Esa coherencia integral, ¿no? En su organización, en su familia, en todos los medios, ámbitos que ustedes desarrollan, que ustedes están inmersos, ¿no? Porque ustedes tienen varios ámbitos, o sea, no un ámbito único, ¿no? Y desde ese punto de vista, como digo, es la parte, digamos, coherente que deben tener, ¿no? ¿Ok? Creo que nos hemos expandido bastante. Volvemos un poco a esta temática, ¿ok? Entonces, digamos, ahí el capital humano es lo que yo busco desarrollar, ¿no? El capital humano es lo que al final me va a permitir hacer que la organización sea una organización mucho más amplia, tenga mayores niveles de cobertura, mayores niveles de reconocimiento, ¿no? Entonces, hay tendencias que se van dando. Un poco también se tocaba la tendencia de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, donde la tecnología es un medio de cambio muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte que cambia las organizaciones y cambia a las personas. Entonces, la persona tiene que tener la capacidad y habilidad como adaptarse a eso, ¿no? El otro tema, digamos, en el tema de manejo de capital humano es la interconectividad, ¿no? En el lugar de trabajo, ¿no? Todos somos un equipo, ¿no? Somos un equipo que, digamos, ¿cómo se llama? Constituimos este equipo para poder cumplir y dar un resultado determinado, ¿no? El otro tema es el tema de la protección de los datos. Existe conocimiento, ¿no? Que tengo que, digamos, analizar y tengo que compartir, cosa que el desarrollo, el capital humano se comparta, ¿no? Comparte este conocimiento. Por ejemplo, en el caso de OCINER, se ha desarrollado un mecanismo que se llama universidad corporativa, ¿no? Donde las personas que tienen experiencia, digamos, en determinados temas, desarrollan cursos de inducción y de capacitación donde las personas de forma libre lo pueden llevar. Hay algunos tópicos que sí le exigen que lo lleven en forma obligatoria, pero en muchos la persona, de acuerdo al tema de interés, lo va compartiendo. Entonces, yo debería hacer de que, digamos, debo proteger, sí, los datos como un activo de la empresa, pero también debo, digamos, comunicarlo, ¿no? En general, ¿no? Entonces existe un modelo, ¿no? Existen modelos para la gestión de recursos humanos. Ese es un modelo, vamos a ver otro más complejo. Entonces, este modelo, digamos, para la gestión, no voy a gestionar la tarea, voy a gestionar a las personas. Entonces, existe un componente que es la gestión por resultados, o sea, esa persona debe dar resultados, de acuerdo, digamos, al perfil de puesto que yo le he dado y a las responsabilidades que le he dado, ¿no? Y ayudarle digamos, en obtener estos resultados, ¿no? Existe otro componente que es la gestión de competencias, ¿no? Porque yo debería evaluar, digamos, cuáles son las brechas, ¿no? Está muy bien, te puse una serie de metas para que tú desarrolles a lo largo del año. Hay cosas que lo tienes que hacer del punto de vista por lo que te contraté, ¿no? Pero hay otras metas que debo darte para que tú evoluciones también. Ciertos temas de repente de investigación que tú debes desarrollar y sobre eso deberías generarme un paper, o un curso de inducción para que tú transmitas ese conocimiento que estás aprendiendo. Debería darle metas mucho más amplias a sus funciones, ¿no? Y eso debería más tenerlo dentro de una gestión por resultados, donde yo mido, ¿no? El producto que he obtenido. Pero eso, digamos, me debería permitir también evaluar cuáles son las brechas, ¿no? Si no tuvo un rendimiento óptimo, ¿qué es lo que pasó, no? No con el fin, digamos, de producir, digamos, una especie de medida coercitiva hacia la persona, digamos, una especie no de sanción, sino para ver cuáles son sus debilidades. De tal forma que, ¿cómo se llama? Él, a través, digamos, de una gestión por competencias, yo vaya desarrollando ciertas capacidades y habilidades que le permitan a él ir mitigando esas debilidades o ir aprovechando ciertas oportunidades que se dan o ir neutralizando ciertas cosas que le puedan afectar, ¿no? Entonces, la gestión por competencias es una gestión que apunta mucho digamos, a ver brechas y sobre esas brechas ir actuando bajo ciertas acciones de capacitación, de ciertos, digamos, beneficios que le puedo dar o ciertos medios que le puedo facilitar para que esta persona vaya evolucionando dentro de una línea de carrera, ¿no?
Y eso, digamos, va a decantar, digamos, proviene de un planeamiento, porque yo, digamos, no hago las cosas por hacer. Debe haber una inteligencia que, digamos, me debe permitir, digamos, ir desarrollando el recurso humano en el tiempo, ¿no? Es un planeamiento ya, no solamente, digamos, de pago de honorarios, sino de ir mucho más allá. El planeamiento y debe descansar sobre los resultados que yo espero obtener, ¿no? Entonces, para ese, digamos, resultado requiero recursos. Entonces, también, ¿qué recursos requiere esta persona obtener en función de habilidades y capacidades, ¿no? Y todo eso decanta, digamos, en un alto desempeño, ¿no? Donde la persona se sienta realizada, se sienta bien, ¿no? O sea, si yo desarrollo algo, me siento bien en lo que he hecho. No lo he hecho por hacer. ¿Y eso en qué contribuye? En que esa persona va evolucionando hacia no hacer las cosas porque tiene que cumplir sus necesidades básicas o tiene que cumplir ciertas obligaciones que tiene, sino por un aspecto de realización, ¿no? Y eso le va a ir prendiendo una mechita dentro del cuerpo para que esta persona en el tiempo siempre actúe en ese proceso de mejora continua, ¿no? Como persona, ¿no? Ahora, si yo voy desarrollando estas cosas, eso va generando un mayor compromiso, ¿no? Porque yo debo establecer también cuáles son los niveles de compromiso de las personas, ¿no? Y también cómo se van generando, qué valores, qué cultura se va generando, que va, digamos, envolviendo todo este modelo, ¿no? Este fue un primer modelo que se trabajó, digamos, para poder gestionar el recurso humano dentro de mi organización. Y como le digo, partió de esta estrategia que planteó el gerente general de tengamos el mejor lugar para trabajar, ¿no? Ahora, podemos también hacer en el trabajo de planeamiento, podemos hacer un trabajo de planeamiento específico, digamos, del recurso humano, ¿no? No solamente un planeamiento, digamos, del punto de vista organizacional, sino también del recurso humano, ¿no? Y eso lo podemos plasmar en función, digamos, de las estrategias que yo debo desarrollar, porque acá están los objetivos estratégicos, cuáles son los lineamientos que yo sigo. Y como digo acá, digamos, el fin no es financiero, ¿no? El fin es el cliente, ¿no? Donde yo lo que busco es convertir en el empleador preferido y referente en temas de recursos humanos en el sector gubernamental, porque esto fue hecho para nuestra empresa, ¿no? Asegurar las personas competentes y alineadas a los valores y alto desempeño. Entonces, eso eran mis dos objetivos. Y eso como se sostenía en procesos, ¿no? El proceso de promover el comportamiento social responsable de la fuerza laboral, fomentar y mantener la motivación del personal, que a la vez descansaba en la mejora de los procesos de capacitación y desarrollo, mejora de los procesos de la administración de bienestar y comunicación, y también contribuir, digamos, en los servicios que se brindan, ¿no? Que son brindados por terceros, ¿no? Para eso, digamos, qué cosa debo ir desarrollando en el tiempo de aprendizaje, en fortalecer las áreas de recursos humanos en la generación, digamos, de competencias y mejorar la gestión de conocimiento, ¿no? O sea, eso, digamos, en la parte financiera, optimizar la eficiencia en el uso de los recursos humanos, ¿no? Porque yo gasto, digamos, definitivamente para el desarrollo de recursos humanos hay un costo, ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo hacer un mapa estratégico, es un ejemplo que les puede servir. Esto fue hecho por OCINER, por eso la fuente es OCINERMIN, ¿correcto? Y para, digamos, un poco viendo esto, yo debería, digamos, en toda estrategia de recursos humanos, debería competir, digamos, debería, digamos, estar alineado al tema de las competencias y, digamos, al tema de adquirir estas competencias, ¿no? Proporcionar competencias para llevar la estrategia con la cultura, ¿no? O sea, esas estrategias de competencias deberían ir alineadas a la cultura, al tema del motivacional, de motivar digamos, a las personas en ese camino de desarrollo de competencias y al desarrollo, ¿no? Ya en forma tangible, digamos, de las competencias que yo pienso deben ser incorporadas, digamos, dentro de la organización, dentro de esta estrategia, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto ya creo que lo hemos tocado.
Entonces, ¿cómo yo, digamos, aplico la estrategia de recursos humanos? Un poco para acabar, porque me queda 15 minutos, voy a buscar el otro modelo. Esto después lo podemos tocar la clase que viene. Entonces, este modelo es un modelo más integral, ¿no? De lo que es manejo de la gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, yo, digamos, cuando manejo el recurso humano, como hemos visto en el otro modelo, tengo un proceso de planificación, donde, digamos, desarrollo en ese proceso de planificación, desarrollo las estrategias que voy a seguir para desarrollar el recurso humano, las políticas que debo establecer como líneas de conducta, líneas que deben seguir todas las personas, los procedimientos que yo sigo, por ejemplo, para poder hacer los trabajos de bienestar, los trabajos de seguridad, porque dentro de, ¿qué componentes están dentro del recurso humano? ¿No? Debe estar el tema de selección de personal, debe estar el tema de desarrollo de personal, debe estar el tema remunerativo, hay un proceso que es netamente remunerativo, hay un proceso que tiene que ver netamente sobre el tema de salud y bienestar, ¿no? Donde debería facilitarle, digamos, por ejemplo, en el caso nuestro, no tenemos una EPS que es muy buena, me cubre casi el 95% de gastos en salud. Debería tener otra área que ve netamente el tema de seguridad y salud ocupacional, con el manejo, digamos, bajo la norma, donde yo desarrollo las matrices IPER para ver todos los peligros y riesgos desde el punto de vista laboral, donde también debería, digamos, ver el tema, digamos, de los ámbitos de trabajo, cómo se desarrollan. Y dentro de eso, dentro de este tema de salud y seguridad ocupacional, también el tema de seguridad, ¿no? Donde no solamente seguridad física, sino en la seguridad, por ejemplo, en el caso de eventos como lo que ocurrió hace unos días, de un terremoto o de un incendio, cómo me organizo para poder, digamos, enfrentarlo y cuidar la integridad de las personas, ¿no? Entonces, hay diferentes componentes que debe tener la estructura, el área de recursos humanos y un componente también de control, porque al final todo este aspecto, digamos, de selección de personal, desarrollo de personas, pago de planillas, bienestar, el desarrollo de personas, esta capacitación, el tema de seguridad y salud, el tema de seguridad, ¿no? Todos estos aspectos deben ser gestionados a través de sistemas de indicadores, ¿no? Sistemas que hagan personas que monitoreen todo. Entonces yo debo tener un componente que me va a monitorear los componentes del área de recursos humanos, y esto está relacionado a digamos, a la alta dirección, ¿no? A la gerenta de recursos humanos y a los jefes que manejan cada uno de los, digamos, de los elementos, ¿no? Entonces, una área de recursos humanos grande, digamos, sí puede tener una serie de componentes, ¿no? Tal vez en lo que, digamos, ustedes, ¿cómo se llama?, propongan, puede ser algo más simple, pero sí deberían contemplar una serie de elementos, sobre todo en el aspecto, digamos, del desarrollo, digamos, de las habilidades y capacidades y el desarrollo de cobertura, digamos, de bienestar y de compensación, que de repente lo hace una sola persona o dos personas, ¿no? Pero sí debería tener esas funciones, ¿no?, asignadas, y no solamente el pago de planilla, ¿no? ¿Ok? Entonces, una organización simple también de repente no constituye áreas, pero sí puede asignar funciones a las 2 o 3 personas que van a integrar recursos humanos. Y cuando yo capte una persona de recursos humanos, no voy a captar un junior, que tengo que captar una persona senior, que ya tenga experiencia en este tipo de manejos, ¿no? De tal forma que lo maneje en forma integral, ¿no? Ahora, este modelo que les estoy presentando, que con eso estaríamos acabando, la siguiente clase terminamos de revisar todo el material, pasamos a los otros temas que tenemos que tocar. ¿Cómo se llama? Lo plantea Francisco Longo, lo pueden buscar. Como digo, es un modelo que tiene 7 componentes, ¿correcto? Donde un componente es el de tema de planificación, como hemos visto, un poco para que genere el tema de planeamiento, programación y generación de políticas y de cómo organiza, digamos, todas las otras áreas. Por eso está arriba. Un área, digamos, de organización del trabajo, porque como digo, toda la estructura orgánica debe tener sus perfiles de puestos, ¿no?, bien definidos, ¿no?
Entonces yo debo diseñar cada puesto. Debo definir el perfil del personal que va a ocupar ese puesto. Y debo administrar ese puesto para ver cómo se ejerce, ¿no? ¿Okay? Cómo ejerce el cumplimiento de la tarea, ¿no? Entonces yo debo tener eso para poder hacer cambios de acuerdo a cómo la organización, digamos, lo requiere, ¿no? Tiene un área, digamos, de gestión del empleo, que es una de las áreas más grandes, donde tengo el área que yo selecciono el personal. Una vez que el personal es seleccionado, hago un trabajo de inducción para que él se incorpore. Ahí le mantendré un periodo de prueba para ver si esa persona no suma, debería eliminarla, que al final va a restar a la organización. Una vez que el personal es incorporado, por ejemplo, en el caso mío, nosotros tenemos 3 meses de prueba. Cuando yo integré el área de planeamiento fueron 6 meses de prueba, que me dan unas tareas bien complicadas para ver si funciona o no funciona. Y mucho se mide cómo yo me integro a la organización. Una vez que logro eso, ya mantengo, digamos, un sistema de control de asistencia, que puede ser también en teletrabajo, o sea, puedo hacerlo en forma virtual, a través de medios que me permitan verificar si la persona está presente. El tema, digamos, de cómo esta persona, si tiene una cobertura geográfica, cómo se puede ir movilizando y interconectando con la organización, ¿no? Y también establecer procesos disciplinarios en caso de incumplimiento, ¿no? Yo debo tener un reglamento, digamos, que me permita establecer todos los deberes y derechos que tiene esa persona, de tal forma que en caso de incumplimiento también establezco procesos administrativos sancionadores, ¿no? O disciplinarios, ¿no? Y también debería ver la forma como gestiono que esa persona se vaya, no solamente porque esa persona está integrada a la organización. Por ejemplo, en el área orgánica donde yo estoy, hubo 4 de los jefes que tenían la mayor experiencia profesional, se retiraron el año pasado. Y eran las personas que existían el liderazgo, ¿no? Entonces se seleccionó gente nueva, pero esas personas, para desvincularlas, siguió un proceso también, se les acompañó por un año. En el caso nuestro se les acompaña por un año, esa desvinculación. Por ejemplo, se les facilita el recurso de salud durante un año, que eso sí lo tiene que pagar la persona. Se les facilita una serie de medios para que esa persona se adapte a ese nuevo cambio, ¿no? Yo les digo por experiencia personal, adaptarse a un periodo de salir de un medio laboral. Yo, como le digo, mi primer trabajo fue en el año 70. Imagínense, me vinculado en el año 70, en el año 2023, y me costó todo un año adaptarme. Yo actualmente ya me he adaptado y estoy en un periodo, digamos, ya pasé de periodo de iniciación a un periodo de crecimiento. Ahorita estoy creciendo. Por eso es que ya estoy comenzando a generar diferentes ámbitos que van dentro de este enmarque de los 20 años de vida o 25 años de vida, no sé, Dios dirá, que me quedan, ¿no? Dentro de esos yo pienso seguir enseñando en la universidad con el fin de vertir hacia ustedes opiniones que de repente les son útiles, ¿no? Entonces ahí también tuvo un periodo de desvinculación que yo tengo que gestionar con el recurso humano. Ahora, el área de gestión de rendimiento, yo debería establecer metas a las personas. No solamente sus funciones, sino metas que me permitan medir su rendimiento en el año, ¿no? Y que para eso yo establezco mecanismos de seguimiento, donde la persona se califica, el jefe lo califica y el jefe del jefe también lo califica. Entonces hay mecanismos y debe haber retroalimentación de que por qué yo te califiqué así, ¿no? Y no te califiqué de otra forma, ¿no? Debe haber, digamos, un periodo, una cuestión de un feedback de esa evaluación de desempeño para que él sepa también por qué me están considerando así, ¿no? En el caso de la administración pública y servir, existen mecanismos de rendimiento que se tienen que implementar, y si ustedes tienen en 5 años, 2 años de deficiencias, es causal de despido. Entonces, en este aspecto, en la administración pública sí está institucionalizado eso, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar muy bien. Justamente esta semana estuve muy ocupado porque tenía que entregar los productos de mis 3 metas personales que tengo, ¿no? El otro es la gestión por competencias, que implica, digamos, el pago del el sueldo, y también la administración de las pensiones, de los beneficios, ¿no? Y
otro mecanismo de competencia que yo puedo ir generando, ¿no? De compensación que yo puedo ir generando, porque yo desarrollo trabajo por un sueldo, ¿no? Entonces eso, digamos, debería ser bien efectivizado en los tiempos que se requiere. Si te digo el 20, el 20, ¿no? Después el tema de desarrollo de las personas, donde yo voy a trabajar bajo una línea de carrera, donde voy generando habilidades y capacidades en las personas, ¿no? Y la gestión, digamos, de las relaciones humanas y sociales, ¿no? Donde debo ir evaluando cómo es el clima laboral, cómo son las relaciones interlaborales, ¿no? Las políticas sociales, el tema de salud y seguridad y el tema de comunicación interna. Esto, por ejemplo, lo mide muy bien el modelo de Great Place to Work, que se los voy a mostrar, que sobre todo trabaja muy bien sobre el tema de clima y cultura, ¿no? Para que yo vaya viendo qué cosa, qué valores, por ejemplo, está internalizado y qué valor no está internalizado. O qué climas existe, digamos, en determinados segmentos de la organización que yo debería atacar con el fin de generar el mejor ámbito de trabajo. Acuérdense que el objetivo es ese, para generar capital estructural, ¿no? ¿Ok? Entonces, no sé si alguna pregunta, ya estamos en hora, les he hablado mucho, espero que no se hayan dormido, yo por lo menos terminé ronco, pero me gustaría que si, digamos, tienen alguna opinión para cerrar, como le digo, me gusta alimentarme también de sus opiniones, ustedes me ayudan en ese aspecto. Ok, se respeta su silencio, espero que, sé que 8 horas de clase es muy pesado, pero espero que hayan sido al menos productivas. Todo el material se los voy a pasar. Como digo, no se olviden que tienen que ir trabajando, es escuchar esa hora de disertación de la profesora sobre el aspecto de ética, y sobre eso ustedes vayan elaborando, digamos, eso le permite sintetizar. La excusa de que ustedes me elaboren un informe es que con eso ustedes están sintetizando el conocimiento que van aprendiendo ahí. El poder elaborar, acuérdense que al final ustedes, el mecanismo es que yo capto conocimiento. Ese conocimiento lo tengo que plasmar en ciertas prácticas, por eso es bueno aplicarlo para cometer errores y ver dónde voy mejorando. Pero luego de pasar esa experiencia, lo que debería hacer es sintetizar esa experiencia. De tal forma que esa síntesis me permite ir generando conocimiento, porque al sintetizar ustedes se cuestionan. Es lo que les dije, que genera un mecanismo de autoevaluación, de autoobservación. Al sintetizar ustedes, digamos, cuestionan todo el pensamiento que han tenido con el fin de generar, digamos, cosas que van a ir incorporando dentro de su ADN profesional, ¿no? Entonces, de ese punto de vista va acompañado este aspecto, ¿no? Entonces, siendo ahora, los libero. Como digo, si quieren algún tipo de consultoría, asesoría durante la semana, por favor, los que van a querer el martes me lo dicen el lunes, y los que van a querer el jueves me lo pueden decir el miércoles o jueves, ¿no? Perdón, el miércoles, ¿no? Cosa que yo ya lo tengo en idea, ¿no? O desde el lunes pueden reservar el jueves, no hay problema, ¿no? Como digo, estaríamos de 7:30, 8:30, 9:30 y 10:30, ¿no? Tienen cuatro, digamos, posibilidades, y de acuerdo a como ustedes me solicitan, lo voy reservando, son 8 grupos, ¿no? Al grupo que se constituyó el 8, durante la semana les estoy alcanzando la directiva que deben desarrollar, y bueno, espero que tengan una muy buena semana. Gracias. Buen día. Hasta luego, doctor.